Bienvenido a Cusco. Gracias. ¿Cuáles son las primeras palabras que usted pudiera dirigir a la población que le está escuchando en la Cámara 3? Bueno, un saludo al pueblo cusqueño, un reencuentro para mí y una visita, una gira por todo el sur andino, en el cual tengo dos objetivos. Uno es proclamar mi inocencia en relación al crimen de Estado, cometido por el gobierno toledista el 2 de enero del 2005 en Andahuaylas y por consiguiente también requiero proclamar libertad y denunciar el crimen de Estado, las dos cosas. Hablemos claro sobre el tema. Primero en el escenario político, rapidísimo. La gente dice, no solamente es proclamar inocencia, aclarar a nivel nacional la gira de Antauro Humala, sino que significaría campaña política. ¿Pretende ser candidato a la presidencia de la República? Eso viene por añadidura. Pero sí, entonces. Es inevitable. Perfecto. El otro aspecto que usted anunció. Se ha hablado de francotiradores. Los medios de prensa independientes hemos ido a buscar la verdad y no lo sesgado e inclinado de otros medios que trataron de tapar una verdad señalando quiénes realmente mataron a los policías. Antauro Humala tiene su versión y nos los va a aclarar en este momento para la población cusqueña. Bueno, ante todo, hay que entender que nadie efectúa o decide hacer una rebelión para matar policías. Se hacen para derrocar tiranías. Las muertes nadie las desea, sin embargo suelen ocurrir, a veces son inevitables a veces. En el caso del Andahuaylazo, aquella mortandad policial que se dio el 2 de enero por la mañana, yo como ex militar que tengo experiencia de combate tanto en la zona de emergencia, de haber participado en operaciones en guerra con Ecuador, inicialmente dije, caramba, murieron en combate, lamentable, pero yo nadie lo deseaba. Entonces, inicialmente pensé que algunos de la primera semana, por decirlo, por supuesto, entonces yo pensé que alguno de mis reservistas hubiera disparado y hubiera matado en combate a esos policías que por si acaso venían armados también a matarnos, ¿no? Entonces, eso se llama acción de armas. Sin embargo, una vez preso, una vez ya en Piedras Gordas, a medida que avanzaba el juicio, me voy enterando de ciertas situaciones, de ciertos procesos que mis abogados me alcanzaron y que comenzaban a desenvolverse a medida que se desarrollaba el proceso judicial. Y ahí quedó establecido que los policías murieron por la espalda. Y además, yo soy el único culpable y soy el único en esta absurda sentencia que no he disparado. Mi prueba de absorción es negativa. Sin embargo, según el apestoso Poder Judicial peruano, soy el culpable de los 6 disparos que por la retaguardia mataron a esos policías desde las alturas de los cerros, sabiéndose que los cerros estaban ocupados por francotiradores de las fuerzas del orden, llámese ejército o llámese policía. Y eso lo ha ratificado el mismo ministro del Interior, Carlos Baceombrido Iglesias, que era viceministro del Interior de Toledo y después ministro del Interior de Kuczynski. Y él, con la información que maneja el Ministerio del Interior, porque los policías pertenecen al Ministerio del Interior, ha dicho categóricamente, y está grabado, en una ceremonia dentro de la policía, pasado por Televisión Nacional del Perú, que esos policías fallecidos murieron por disparos efectuados desde los cerros. Los únicos cerros que rodean Andahuaylas son el Guayhuaca y el Guayapata. ¿Está comprobado ese pero tema, repito, sí, se puede hacer mucho, pero quisiera agregar. Termine. Esto ha sido ratificado en el informe de operaciones que estamos haciendo llegar a la prensa, firmado por el general Otto Gibovich. Y él establece en el capítulo de emplazamiento de sus fuerzas, francotiradores emplazados en las alturas de los cerros, Guayapata y Guayhuaca. Entonces, es evidente el crimen de Estado. El crimen de Estado es cuando el Estado mata a sus servidores por situaciones políticas, por objetivos políticos. Así como fue la marcha de los 4 suyos con la matanza de los trabajadores del Banco de la Nación, dinamitados e incendiados por el SIM, para desacreditar esa protesta y a sus líderes en ese momento. Después se descubrió
que fue un crimen de Estado. Perfecto. Eso también se está dando en el Andahuaylazo. Tarde o temprano, siempre la verdad sale a luz, ¿verdad? O sea, los hechos se van conociendo y nada escapa a la historia y al tiempo en conocer realmente cómo ocurrió. Nos enseñaron en el colegio que tuvimos conquistadores y falso, ¿no? Fueron invasores. Nos enseñaron en el colegio de que hubo un señor de apellado Ugarte que saltó del Morro de Arica y 10 años después aparece una partida de defusión en Francia. ¿Qué historia nos han contado? Si en este momento, con Antauro Humala presente aquí en el canal, preguntamos a la población, ¿debería de darse muerte a los corruptos? ¿Deberían de desaparecer estos sinvergüenzas? La mayoría de los peruanos diría que sí. Pero existen algunos escenarios que tenemos que despejar en ese tema. Antauro Humala acaba de decir, nadie desea la muerte, pero al plantear la pena de muerte, usted sí está deseando la muerte. ¿De los corruptos? Sí. ¿Por qué? Me refiero a los presidentes de la República que representan la nación y que han saqueado el erario nacional. ¿Ya? Han entregado recursos al extranjero. Entonces, para nosotros, la alta corrupción presidencial, me refiero a la alta corrupción presidencial, llámese de Toledo, llámese de Ollanta, llámese de Kuczynski, llámese de García, llámese de Fujimori, llámese de Vizcarra, etcétera, ¿no? Para nosotros, la alta corrupción presidencial es una extensión de la figura de traición a la patria. Por consiguiente, debe ser castigada con lo que se lee en la Constitución, no solo la actual, sino las pasadas. Pena de muerte por traición a la patria. ¿Y por qué digo eso? Porque la patria no solamente es horizontal, de fronteras horizontales de Tacna a Tumbes o de la Amazonía al océano. También es vertical, de arriba para abajo. Espacio aéreo, suelos, subsuelos, mar territorial. Entonces, entregar recursos del subsuelo al extranjero de manera ominosa y saquear el erario es tan grave como entregar Tumbes a un país vecino o Madre de Dios a otro país vecino. Eso es traición a la patria. Así de simple. Entonces, mi propuesta es hacerla cumplir. Simple y absolutamente hacerla cumplir. Perfecto. Muchos etnocaceristas, muchos otros amigos los hemos escuchado decir, ¿por qué tienen que tener miedo los ciudadanos que viven de manera transparente y con honestidad si la aplicación de pena de muerte está dirigida precisamente a los corruptos? Quienes tienen que temblar son los, no alcaldes, ¿qué digo? Tienen que temblar los de la clase política corrupta, ¿verdad? En ese sentido, existe un pequeño espacio que quisiera despejarlo con el mayor Antauro Humala. Si se aplica la pena de muerte, ese poder judicial asqueroso que llama usted, ¿tendrá la facultad de poder identificar al verdadero corrupto o esto se podría manejar, interpretar y podrían morir inocentes? ¿Cómo garantizamos que la sanción sea dada al verdadero culpable y no se manipule? Mire, yo diferencio la alta corrupción presidelincuencial, como yo le llamo, con la... Yo no puedo comparar lo que ha robado Toledo, lo que ha robado Cosito, lo que ha robado García, lo que ha robado Kuczynski, con lo que puede manguear, como dicen entre comillas, un conductor a un policía por pasarse la luz roja. O sea, para mí una cosa es alta corrupción presidencial y otra es microcorrupción. Y la microcorrupción yo creo que no es aplicable en la pena de muerte. Por eso, simplemente... Pero es corrupción, en fin. Pero es micro, no es macro, es microscopio, pero el otro es telescopio. Macro, corrupción es corrupción, Antauro. Sí, pero hay niveles, pues, hay niveles. ¿No? El agua a 0 grados, el agua a 0 grados es hielo y a 100 grados es nube. ¿Es corrupto Ollanta Humala? Por supuesto, escúcheme. También pero no es cuestión de grados, pero también de grados, en 0 grados una es hielo y en 100 grados es nube. Ambos son H2O, pero son diferentes. Entonces yo digo, la corrupción, claro, son iguales, pero son diferentes. Pues. Iguales, pero diferentes, digámoslo así. Por supuesto que sí, claro, por supuesto ¿a que qué sí. voy? Es que con un sueldo mínimo, que es una estafa, yo como Estado ampón, Estado antinacional, que es el vigente, yo le estoy mandando al delito, estoy empujando el delito a la población. Y con una población a la cual yo la tengo subempleada en 80%, ¿no? Castigada por el COVID, el récord mundial en bajas. ¿No? En bajas. Y encima, el saqueo de los presidelincuentes durante un tercio de siglo. Y encima, le sumo 1,5 millones de venezolanos que vienen a asaltarnos, a robarnos y a quitarnos trabajo.
Entonces, obviamente, el Estado antinacional está empujando a su población a... Completamente de acuerdo. O sea, a sobrepoblacionar las cárceles. Yo quiero agregar algo a lo que dice que me parece muy cierto. En plena pandemia, los alcaldes, y si se molestan a mí me tienen sin cuidado, ¿no es cierto? Moléstense, no tengo ningún problema. Los gobernadores, los congresistas, los regidores, los funcionarios públicos tenían el sueldo y la barriga llena. Y el pueblo estaba en casa. Y estos caballeros salían junto a los manganzones de seguridad ciudadana y le decían al pueblo, quédate en casa. Y ellos bien comidos, bien pagados puntualmente. ¿Cierto, Víctor Boluarte, alcalde del Cusco? Usted estaba con el sueldo al día. Y el pueblo estaba en las calles queriendo vender una naranja, queriendo vender un huevo de codorniz. Y los perseguían y les quitaban sus cosas y le decían, no, te tienes que ir a tu casa, un poco más. Y les decían, muérete de hambre en la casa. En lugar de poner alternativas como, por ejemplo, repartir mascarillas, repartir alcohol y decirle, oiga, siga sobreviviendo y no se muera usted de hambre. Eso también es corrupción. Claro. Una manera de mostrar una desigualdad tremenda. ¿Quiénes acompañan a Antauro Humala? ¿Cómo va a seleccionar a la gente que le va a ayudar al cambio que usted pretende realizar? ¿También vamos a ser rigurosos en la selección o van a meterse gente que también ya participó en otros partidos políticos? Mire, estamos construyendo una alternativa nacional. Estoy convocando a todos los compatriotas que estén de acuerdo con los 10 puntos fundamentales del enocacerismo, del Frente Patriótico o de la Alianza Nacional que estoy promoviendo. En esos 10 puntos basta cualquier peruano o peruana que esté de acuerdo con uno de esos 10 puntos, para nosotros tienen las puertas abiertas. Ahora sí. ¿Cuáles son esos 10 puntos para que la población lo pueda escuchar? ¿Cómo? ¿Cuáles son los 10 puntos? Bueno, el primer punto es la derogatoria inmediata de la Constitución antinacional, creación de 2 delincuentes como son un japonés preso y antes prófugo y un delincuente, Vladimiro Montesinos. Esos son los 2 autores de los padres de la Constitución actual, por si acaso. Y a eso le podremos agregar también a Marcelo Odebrecht, porque los presidentes fujiconstitucionales son igualitos, son los mismos que los presidentes lavajatistas. O sea, son doblemente corruptos. Han acomodado las leyes, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, una vez derogada esa Constitución, ¿qué debe regir? Se convoca una asamblea constituyente. Pero en ese interín, en ese año que se convoca esa asamblea constituyente y sale el producto, la nueva Carta Magna, en ese interín, en ese año, ¿qué cosa debe regir? La anterior, la Constitución anterior. ¿Y en base a qué? A su último artículo. ¿Y qué dice su último artículo, número 307 de la Constitución del año 79? ¿Qué dice? Más o menos así. Esta Constitución no se deroga por si es derogada. No, esta Constitución no puede ser derogada por medios que ella no contempla. O sea, el autogolpe del 5 de abril del 92 era un atentado constitucional. ¿Y qué dice más? Perfecto. Todos los peruanos tienen el deber, o sea, la orden de tipo de militares, de insurgir contra este golpe. ¿Quién puede y estar deberán de de ser acuerdo con castigados. un Así es. gobierno corrupto? Entonces, con ese artículo 307, tenemos la llave jurídica primero, para que en ese año que dure esa Constitución hasta que salga la nueva, aplicarle la pena capital a los presidelincuentes. Porque ahí sí se contempla claramente la pena de muerte por ¿A asesinato qué a la patria. presidelincuentes tenemos A todos los sabidos del 5 de abril del 92 y siempre me preguntan los periodistas, también Ollantumala, por si acaso. Acá no hay favoritismo para nadie. Y en el caso de él, es más grave, porque usted menciona a su hermano. Parecía que era nuestro amigo. Usted menciona a su hermano Ollantumala. En lo personal, calificaría como una doble tradición, porque no solamente es al país, sino al trabajo que Antauro hizo. Usted promocionó, usted hizo el primer piso de lo que luego Ollanta, y yo recuerdo en este canal aquella fecha, a los 23 años aproximadamente, lo entrevisté, y él llegaba cuando ya había pasado el andahuaylazo y decía que continuaba con el cambio de ese nacionalismo. ¿Te sientes doblemente traicionado por el hermano? Mire, la traición envileza al traidor, no al traicionado. Y yo siempre digo, no, pues fue una traición vil, como todas. Correcto. Pero deja a todos sus reservistas, deja al hermano, que es el que ha combatido las 2 rebeliones también de Locumba, ¿no? ¿Lograste hablar con él? Yo no hablo con él desde agosto o julio del año 2005, en que rompimos, porque ahí ya se develaba la traición, ¿no? El novio ya se había echado al modelo de Vargas Llosa. Entonces ya la ruptura era por ley de gravedad. Desde entonces no hablo, y más bien yo ya cerré el tema con Ollanta, porque cuando se descubrió lo del lavajato, ¿no?
Yo le hice una carta pública y le exhorté al suicidio. Y el que obviamente no hizo caso, no lo evaluó, era lo más conveniente para él, para mantener la honra personal y la honra política. Pero el que tomó el consejo fue Alan García. Él tomó el consejo, se suicidó. Alan García te escuchó más que tu hermano. No, Simón seguramente habrá escuchado la carta y digo, bueno, esto tiene razón. Y bueno, pero esperemos pues que los otros delincuentes sigan el ejemplo de Alan García. Antauro Humala, comandante, señoras y señores, está conversando con nosotros aquí en el canal, en Ronda Política, para poder aclarar algunos temas. Nos hemos preguntado y se sigue preguntando la población y ningún gobierno ni ningún congreso hasta el momento puede solucionar. Concepto de Pedro Castillo. Yo ya lo dije, la derecha ha fracasado en 2 siglos y la izquierda viene fracasando o mantiene los mismos vicios. Pero hay que hacer una diferencia. La derecha era mucho más delincuencial. Castillo a su lado, como he dicho, es un ladrón de gallinas. Es un presidente Paco Yunque, ladronzuelo de gallinas. Y sin liderazgo, y obviamente, ¿qué nos enseña esto? Que no es posible un cambio republicano dentro del concepto jurídico de una constitución antinacional, ¿no? Como la que rige y que no tiene firma. ¿Debe ser vacado Castillo? ¿Cómo? ¿Debe ser vacado el presidente Castillo? Mientras no se demuestren fehacientemente su corrupción, creo que no. Porque hasta ahora todas las acusaciones salen en los periódicos, en la prensa, la fiscalía investiga, pero hay evidencias, pero no hay conclusiones. Sin embargo, ¿no es cierto? El comandante William Zapata cometió crimen de Estado, presidente actual del Congreso, y si vacan a Castillo podría asumir las riendas del país, por lo menos por algún tiempo. ¿Cometió o no cometió? ¿Cómo? ¿Cometió crimen de Estado el señor William Zapata? Él está implicado en el plan de operaciones de Otto Guibovich y así en el parte de operaciones del general Luis Torrejón, que describen las operaciones de develación de la rebelión. Y está en la relación en que están también figurando los francotiradores. Entonces, obviamente está implicado. Entonces sí cometió crimen de Estado. Un presidente que llama como ministros, como funcionarios, un presidente que tiene dentro de la lista a gente que lamentablemente está perseguida por la justicia por delitos cometidos, investigados, ¿pasa a ser también cómplice de corrupción? Bueno, si él tiene conocimiento de eso. Si son investigados, no lo sé, porque no hay sentencia. Mire, tenemos un poder judicial que es apestoso, o sea, es tan corrupto, tan miserable, tan vil como el Ejecutivo y como el Legislativo. El judicial también es, mire, yo soy según el Poder Judicial criollo, corrupto, de un Estado antinacional regido por una Constitución corruptora, yo soy un vil asesino de policías, soy un vil secuestrador de policías y soldados. Sin embargo, voy a la escena del crimen, soy ovacionado multitudinariamente, donde se demuestra que el criminal no era yo. Cuando a un criminal en la escena del crimen el pueblo lo ovaciona. Entonces están los hechos. Este es un problema para el Poder Judicial. Pero yo quiero terminar. Termine usted la idea. Estos 3 poderes, Poder Ejecutivo corrupto, Poder Legislativo peor y Poder Judicial mucho peor. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado está en una crisis terminal. Natural. La República está en una crisis terminal. La República criolla está en una crisis terminal. Si hablamos de un Estado, una refundación republicana. Si hablamos de uno de los poderes del Estado, que es el judicial, en el supuesto hecho de que usted menciona, corrupto, no estamos hablando de un corrupto que se inclina ideológicamente a la derecha o se inclina ideológicamente a la izquierda. El corrupto es corrupto y a quien le dé más va a aceptar. Entonces podríamos hablar que también podría estar inclinando a uno u a otro lado sin importar la ideología, sino simplemente seguir satisfaciendo sus ansias de corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, habría que definir pues, si la corrupción es un problema de personas o un problema de sistema, ¿no? Porque para muchos... Pero eso es como hablar del huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Quién crea el sistema? Las personas. Y el sistema forman las personas. No es igual, estamos viendo hechos. Yo voy más allá de hechos y opiniones. Hay un hecho histórico. Constitución antinacional, autoría de Fujimori y Montesinos. Vigente desde el año 93 hasta el 2022. Estamos hablando casi un tercio del siglo. Cierto. Ya. Todos los presidentes, absolutamente todos los presidentes que han estado bajo esta Constitución, o se han suicidado, o están presos, o están fugitivos. Esta es la evidencia.
Entonces, Pero en la anterior, estamos viendo que en la anterior constitución no, a lo que voy, también hubo ¿qué es lo que yo le quiero decir? Ana García, ¿verdad? Yo te pongo a La página 11. Jesucristo, yo te pongo a Jesucristo, A ver. de presidente del Perú. Con esta constitución terminaría también en corrupción, porque la constitución esta es corruptora y corrupta en sí misma, porque antepone el interés nacional, el interés extranjero al interés nacional. Ese es el tema constitucional. Hablamos en todo caso, ¿qué se tiene que cambiar? ¿Las leyes o las personas? Pero estas leyes que usted dice que se tienen que cambiar, con lo cual estamos completamente de acuerdo, tienen un pequeño problema. Mucha gente que ha ido con la ideología de cambio, con la ideología de lucha para reivindicar este país, lamentablemente a nivel del Congreso de la República, por ejemplo, dígame con Castillo, dígame con Ollantumala, ¿qué cambio constitucional se ha logrado si se han inclinado también a los intereses de ese poder corrupto que usted califica? Por eso nos demuestra, bueno, en el caso de Ollantumala, solamente hubo un minuto de pseudo nacionalismo y 4 años, pena, ¿no? 11 meses, 30 días, 23 horas y 59 minutos de contranacionalismo, de traición. Ese primer minuto mediocre, de nacionalismo mediocre, fue cuando juramentó por el espíritu, ni siquiera por el cuerpo de la Constitución de 79. Un estafador, un estafador. Este de acá, el actual Castillo, bueno, ha jurado por la Constitución de Fujimori y la viene acatando. En ese marco es imposible que pueda hacer una transformación. Y no sé, es imposible. Y la izquierda está tal win. Entonces, la única manera de ¿debería hacer ser una retirado transformación- según su opinión? ¿Cómo? ¿Debería ser retirado según su opinión? No, Un presidente que no cumple pero con sus promesas traiciona también a la esperanza de un pueblo. Por supuesto que sí. Y lo está haciendo. Entonces yo ¿Está salgo de usted dos, diciendo que Castillo es un claro, traidor? yo salgo de 2 rebeliones contra esta Constitución. Ok. Ya. Me he rebelado contra Fujimori, luego contra Toledo y su ministro de Economía entonces era Kuczynski, traicionado por Ollanta, encarcelado por García y por Vizcarra. Perfecto. Entonces yo le puedo decir, ¿no? El sistema es el problema. O sea, la instalación está quemada, no es un problema de fusibles. Toda la instalación está quemada, no sirve, hay que arrancar de raíz toda la instalación. Pero a estos presidelincuentes sí hay que fusilarlos. Porque también, como usted dice, también es un problema de personas. De acuerdo. Señoras y señores, estamos conversando con Antauro Humala, líder etnocacerista. Está en el Cusco, recorriendo todo el país, y conversamos con él acerca de los planteamientos que necesita en un escenario de alta corrupción. Creo que uno de los niveles más altos a los que está llegando el país, porque no solamente le roba a la derecha, sino también le traiciona a la izquierda. Le prometen el cambio, llegan a las alcaldías. A propósito, en elecciones regionales, nosotros hemos planteado en este medio de que no deberían de postular procesados ni sentenciados porque primero tendrían que resolver sus problemas. ¿Qué opinión le merece? Mire, como le digo, pues, cuando me dicen procesado, sentenciado, mire, yo lo denuncio por violador de menores y sé que usted no lo es. Va a decir, oye, pero el señor está denunciado por pedófilo y por eso usted no va a postular. A eso voy. No, pero sin embargo pero- eso tiene una explicación, Antauro. Una denuncia es como tal denuncia y usted lo entiende Yo lo mejor. puedo denunciar a usted por exportear la luna. Listo. Ya, Y yo usted- mañana usted tiene una le denuncia, para que usted es usted un demuestre si denunciado. tiene las evidencias. Ya. Pero cuando existe evidencias, cuando un colegiado evalúa y acusa a nivel de Ministerio Público, recién corre el proceso cuando hay sospechas Ya. y elementos de posible Pero por eso, culpabilidad. Ese es un procesado. mire, Un denunciado puede ser tú estás cualquiera. hablando con una persona, tú estás hablando con un asesino de policía, según este poder judicial corrupto. Estás hablando con un secuestrador, según este poder, yo, Antauro Humala. Evidentemente no lo soy. Se ha demostrado en Una Andahuayla. muestra clara de Entonces, que entonces, cuando a mí alguien me pregunta, me dice, mayor, ¿cómo se va a juntar si está procesado? Entonces yo pienso, si los jueces de mi patria, tan animales o tan corruptos, no cabe otra cosa. Me han sentenciado por un crimen que no cometí, teniendo absorción negativa, coautoría en solitario, coautoría con inocentes. Entonces yo pienso, si a mí han hecho eso, con una Corte Suprema, sentencia firmada por los campeones, por las vacas sagradas del Poder Judicial, Javier Villestein, Duberry Rodríguez, todo esto, caviares y no caviares, todos estos son unos jueces apestosos, cantinflescos. Entonces cuando me dice, está procesado, yo digo, pero ¿está procesado por quién? ¿Por estos miserables, estos delincuentes disfrazados de jueces? Entonces yo pongo, pero no quiero ser injusto, porque no soy injusto conmigo. Para mí sería aberrante ser injusto con una persona porque me dicen que ha sido procesada. Pero si hay evidencias, ya es evidente, bueno, Naturalmente. podría ser diferente, pero a lo que voy. Lo que ha pasado conmigo quizás me ha traumado. Pero yo en ese aspecto escucho a la otra parte. Si me dicen, señor, es procesado, oye, ven, señor,
¿Cuál es su caso? ¿Por qué está procesado usted? ¿Usted tiene sentencia o no tiene? Lo veré, pero Ese es el caso, por ejemplo, de lo que ahora ocurrió. Estuvimos en marzo en Colombia, en la elección de Gustavo Petro, por ejemplo, ¿no es cierto? ahora que También venía... acusado de ser inclusive parte de la línea subversiva en ese país. Hoy es el presidente de la República y aclaró bastantes temas, ¿no? Es que una cosa es la delincuencia común, que te roba por un celular, o te roba 1.000 millones con Vladimiro o con Odebrecht, y otra cosa es la delincuencia política. Delincuentes políticos ha sido Pepe Mujica, ¿no? Okay. 7 balazos en el cuerpo, 12 años preso y presidente. Ex-terruco, presidente después. También tenemos ahora en Colombia el caso, y hay hartos en la historia, Perfecto. Entonces, lo que quiero ver que la delincuencia política es las rebeliones, las sediciones, la insurgencia. Entonces, delincuente político también fue Jesucristo. Delincuente político también fue Gandhi. Delincuente político han sido muchos grandes héroes. Tenemos algunas imágenes, producción, me confirman por favor. Sí, antes de pasar a ellas, le cuento a Antauro Humala que alguna vez alguien me comentaba y yo creo que es oportuno decirlo, ¿no es cierto? Existen 2 tipos de ladrones en el Perú, me decían. Andrés, el primer ladrón es aquel que te elige. Te estudia, ve a la mujer, ve la cartera, ve el celular, va y la arranca. Pero el otro ladrón es al que tú eliges, pero en las urnas. Vayamos a ver las imágenes, señoras y señores, inmediatamente, y continuamos hablando con Antauro Humala, ¿no es cierto? Perdón, ¿me decía producción? Sí. Sí, hemos pasado ese tema, ¿no es cierto? Me dice. Hay una declaración. Sí, claro que sí. El exministro Carlos Basombrío se ha pronunciado, ¿no es cierto? Y él, a ver, escuchemos lo que dijo y luego sacamos conclusiones. Adelante, cabina central. Nunca olvidemos quiénes los asesinaron. Nunca lo olvidemos. Asesinados a sangre fría, disparados desde las alturas de los cerros sin que ellos tuvieran ninguna posibilidad de defenderse. Disparados desde las alturas de los cerros sin que ellos tuvieran ninguna posibilidad de defenderse. Disparados desde las alturas de los cerros sin que ellos tuvieran ninguna posibilidad de defenderse. Qué lamentable, ¿no? Poder escuchar este tipo de declaraciones. Yo comparto plenamente, nadie está de acuerdo con la muerte, mucho menos de gente inocente. Pero el tema tendrá que ser despejado, tendrá que ser investigado y se tendrá que aclarar. ¿Quiénes mataron a los policías? ¿Dónde estuvieron? Hay inclusive testimonios, Antauro, ¿sí? De quienes observaron a gente ahí y según las investigaciones de los especialistas determinaron el ángulo inclusive de dónde vinieron los proyectiles. Claro, mira, pero hay una situación que también es contundente. En todos los procesos judiciales en donde hay asesinatos y homicidios, más aún de policías, debe haber una reconstrucción de los hechos. Sin embargo, este es el caso del Nahuelazo, y quiero que lo entienda bien la población cusqueña, y no solo la población cusqueña, la población nacional, es que es el único juicio en la crónica judicial peruana en la cual, pese a haber mortandad policial y de reservistas, y también secuestro de policías y soldados, no se hizo la elemental reconstrucción de los hechos. Pese a que los peritos de la policía, al ver que las balas eran de retaguardia, le pidieron a la sala, al Poder Judicial, a la sala presidida por la jueza Carmen Rojasi, le pidieron reconstrucción de los hechos. Mi defensa, al darnos cuenta que los policías habían muerto por la espalda y a larga distancia, con tiros efectuados a larga distancia, exigimos también la reconstrucción de los hechos. La sala prometió hacerlo, reiteradamente dijo, y nunca lo hizo. ¿Qué tal? Y nunca lo hizo. O sea, me sentenciaron jueces que no conocieron nunca Andahuaylas. Nunca conocieron los cerros. O sea, no hubo reconstrucción y así. ¿Y por qué no hubo reconstrucción? Porque si había reconstrucción, se definía el crimen de Estado, porque tenían que ubicarse las fuerzas donde estuvieron. Muy bien. Para finalizar, la pregunta creo que más de procedimiento. Se habla de cambio constitucional y como dijimos, lo ha hecho Llanta, lo ha hecho Verónica, lo ha hecho Cerrón, lo ha prometido Castillo, candidatos, algunos de ellos llegaron a la presidencia de la República, pero no se ha dado. ¿Cómo lograr el cambio constitucional en realidad? No es un tema de sistema, ahora sí es un tema de personas. Congresistas, por ejemplo, los actuales que tenemos, no quieren cambiarlo. Bueno, eso está demostrando pues que en Perú la democracia no es democracia, sino es democracia de los timadores. Con eso, si nosotros arrancamos de la premisa de que Perú es democracia, bueno, todo es coherente, eso pasa en una critimocracia, eso pasa en una
en una globocolonia. De acuerdo, ese es el problema, la solución, Antauro. La pena capital y el cambio y la refundación republicana. ¿Cómo aplicamos la pena capital? Hay un procedimiento que se llama fusilamiento. O sea, no es nada del otro mundo. En Estados Unidos es la cámara de gas, la inyección letal, en Francia es la guillotina. Tendría que ser aprobada esa ley. Claro, pero o sea, es simple. Pero ¿quién aprueba si los Por que eso, quieren aprobar con este no lo actual quieren hacer? Congreso, O sea, mire, este actual Congreso no lo va a hacer. Otorongo no come otorongo. Claro, tiene que hacerse una refundación. Entonces, se hace por medios electorales o tendríamos por que medios tener no una mayoría de electorales. congresistas, ¿no? ¿Cómo? Tendríamos que tener la mayoría de personas que Claro, apoyen por esa eso. línea. Entonces, Y si por no la eso, tenemos, se hace con una, por eso pues, o se hace una refundación por medios electorales o por medios no electorales. Así de simple, eso no hay otra, es lógica pura. Nosotros estamos apuntando por medios electorales y pensamos ganar en primera vuelta, porque hemos visto con la la mayoría receptividad. en el Congreso de la Mayoría absoluta y en primera vuelta, estamos convencidos que lo vamos a hacer. La recepción es explosiva en el sur del Perú. ¿Y cómo sería el otro lado, no electoral? Bueno, es lo que dicen las historias, pues cómo nació la República Francesa, cómo nació los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Revolución No nacieron, con armas? pero en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿acaso qué? ¿Usted cree que nacieron por referéndum? Nacieron pues en las batallas con Washington, Saratoga, todas esas batallas, por lucha armada. ¿Cómo nació la República Peruana? No, pero vayamos a la cosa. ¿Cómo nace la República Criolla? ¿No nace vía lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho? Entonces eso no es violencia. Si están amariconando al público, diciéndole que la violencia es mala. No, la contraviolencia que cometía Cristo, agarrando latigazos de los mercaderes, ¿acaso era mala? Era bienaventurada. Entonces, acá lo que nos están diciendo, el Estado antinacional, el Estado regido por la constitución de dos delincuentes, ¿no? Está violando todos los días a la población peruana. Nos dicen, o sea, actuar contraviolentamente contra el violador es malo, es legítimo. Es como encontrar a un violador en tu casa. Pero no lo puedes cometiendo el tocar, delito tienes que contra la terminar hija. que ya. ¿O cómo reacciona Ya, uno? bueno, según nuestra constitución, existe- según nuestros líderes de opinión de la prensa criolla, el pueblo violado debe aguantar la violación, porque si se defiende es un violentador. O sea, inclusive hasta con reconstrucción de hecho puede ser violado. Y en ese sentido, Antauro, para terminar, tenemos una interrogante, ¿no es cierto? Para despejar, para que la población tenga claridad. Pareciera que ese fuera el camino en todo caso, porque como tenemos en la historia del Perú, cada congreso que ingresa, cada gobierno que ingresa va traicionando. Podemos ser un poco más claros en ese tema, no hay otro camino que la pena capital para aquellos traidores que mediante elección popular lleguen prometiendo una cosa y hagan otra. Mire, le voy a hacer a mí me gustan los ejemplos históricos. Cuando Simón Bolívar llega al Perú, luego del desastre de la expedición sanmartiniana, porque acordemos, San Martín llega con un ejército y se va como un particular. Su ejército se deshace. Se entrega el Real Felipe, hay deserción y solamente 60 quedan en la batalla de Junín y Ayacucho. Entonces llega Bolívar en medio de ese desastre y lo que hace es pena de muerte a todo aquel funcionario público que acepte una corrupción de un equivalente de 10 pesos para arriba. Estamos hablando de 1824, no sé cuánto sería 10 pesos, supongo que 10.000 soles, no lo sé. Pero esa pena, ese decreto también sumaba a los jueces que no sentenciaban de manera sumariamente y los implicaba en la sentencia de fusilamiento. 56 años después de lo que mencionas ocurre la Guerra del Pacífico. Así es, así. Y en esa misma guerra, solamente para enfocar el tema, en esa Guerra del Pacífico existieron piérolas, existieron prados, que se fueron llevando las joyas de todos, como quien dice, juntemos el dinero para comprar alma, y se quedaron en Europa. Sus hijos regresaron y fueron presidentes. Aquí a 3 cuadras de la Avenida de la Cultura tenemos un barrio llamado Manuel Prado. En Lima tenemos una avenida Nicolás de Piérola. ¿Estamos hablando de gobiernos corruptos o de un pueblo que también es indiferente ante la corrupción? Bueno, quiero terminar el ejemplo de Bolívar. En 6 meses, después de ese decreto bolivariano de pena de muerte, tenemos los resultados, porque la aplicó a Junín y Ayacucho, Perú libre. Entonces, vemos los resultados. Lamentable. Bien, estuvo Antauro Humala con nosotros, señoras y señores, le agradecemos la deferencia y la exclusividad que nos ha dado el canal para poder conversar con él. Solamente decirle finalmente, si ingresar al tema familiar personal sería oportuno, ¿qué se siente en la familia, la esposa, los hijos, después de tantos años, ¿no? Y luego verlo libre y declarado por su propio entorno como inocente. Me imagino que ha habido ahí bastante reflexión. ¿Aún así se anima a seguir en el camino político? Mire, mi esposa ha sido mi gran baluarte,
Qué bueno. en mi cautiverio. Me Y la tenemos aquí en el canal, Sí, ¿no? mi Está esposa Ina Andrade acompañándola. me ha acompañado 12 años, me ha demostrado que es la indicada para mí. Hemos decidido, y también tengo un proceso de reencuentro con mis hijos, que los dejé niños, ya están adultos, casi profesionales, están en el extranjero, voy a bajar a encontrarme con ellos. Pero hemos decidido con mi esposa, si bien es cierto, queríamos mantener unos meses de una especie de retiro para nosotros reencontrarnos. Necesario, ¿no? Nos hemos dado lo hemos pensado y hemos decidido proclamar primero, demostrar nuestra inocencia y denunciar el crimen de Estado. Por eso es el motivo de la gira. O sea, Mis no he respetos descansado y de mi que saludo salir a del esa cautiverio, compañera, me estoy dedicando de lleno a demostrar mi inocencia y a denunciar el crimen del Estado cometido en Andahuaylas. Al margen de las discrepancias, señoras y señores, mi saludo y mi respeto a ese tipo de compañía, ¿no? Qué bien, qué bien. Mientras otros sinvergüenzas no asisten ni siquiera a sus hijos y encima quieren ser alcaldes. ¿Usted puede creer? Qué terrible situación, ¿no? Terrible. Cosas que Los se hacen, alcaldes, ¿no? gobernadores, mire, Odebrecht. ¿Sabe cuántos candidatos sentenciados tiene el Perú en este momento? Deben ser miles. 652 sentenciados son candidatos. Es histórico, es para sentir y el premio de la vergüenza internacional. En verdad es propio de una democracia que no lo es, que es timocracia. Entonces, si el delincuente tenemos en la cabeza, ¿qué se le puede exigir pues más abajo? La corrupción empieza por la cabeza. Esperamos tenerlo otra vez en Cusco cuando esté por esta tierra y en el canal. Ya. Mayor Antonio Muy bien, Humano. gracias. Un gusto. Hasta luego. Un gusto saludar. Hacemos la pausa comercial en el programa. Cuando retornemos, señoras y señores.